Bien, mis amados, hemos venido en una serie meditando en un pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante, tratando de dar una respuesta, acerca de la ira de Dios, el por qué está Dios airado. Porque la verdad es esa, Dios está airado. Ahora, ¿por qué? Romanos 1, 18 en adelante nos da la respuesta. Hemos visto que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto lo vimos en Romanos 1, 18. Pero también Dios está airado porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Es decir, la humanidad en su mayor parte no reconoce a Dios como Dios, siendo Él el creador, siendo Él el Dios único y verdadero, ni tampoco le dan gracias, sino que se envanecen en sus propios razonamientos y se dan la gloria los unos a los otros. Pero además cambiaron la gloria de Dios, es decir, no solamente no le dan la gloria a Dios, sino que se han decidido por darle la gloria a las cosas creadas, y eso lo vimos en el programa anterior, como el ser humano por naturaleza, el que está sin Cristo, le da la gloria es a las imágenes, ¿sí? Adora las imágenes, dice el versículo 25, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pero esto, ¿a través de qué? En el versículo 23 dicen: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces, el hombre desde siempre ha tenido esa tendencia hacia la idolatría, adorar. ¿Qué es idolatría? Adorar cualquier adoración que se haga a algo o a alguien fuera de Dios. Eso es idolatría. El hombre por naturaleza, muchos grupos desde siempre han tenido la tendencia a adorar imágenes, estatuas y cosas así por el estilo, cosas muertas por el estilo. Y entonces esto hace que la ira de Dios se revele desde el cielo contra quienes hacen estas impiedades e injusticias. ¿Ok? Ahora, hoy vamos a meditar en unas consecuencias que trae estas malas actitudes del hombre. Es decir, consecuencias de esa ira de Dios revelada desde el cielo contra la impiedad de los hombres, contra el hombre porque no le da la gloria, porque no le da la honra a Dios. Consecuencias de esa ira de Dios. Vamos a meditar hoy en esto. Entonces dice el versículo 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, es decir, por causa de esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y aquí es importante que hagamos un alto, hermano. A veces nos preguntamos, aún el mundo en medio de su impiedad, muchas veces se pregunta, bueno, ¿por qué hay tanta decadencia moral? Porque cada vez vemos una decadencia moral mayor, como más rampante, como más desvergonzada, pareciera que no tuviera límite. Cuando hablamos de una decadencia moral, estamos hablando de un cambio de los estándares de moral, al punto que hemos llegado a esos tiempos de cuando el profeta Isaías decía: a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y eso lo estamos viendo cada día. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿O cuál es el punto de referencia para decir qué es lo bueno o qué es lo malo? El punto de referencia para lo bueno y lo malo está en Dios. Dios ya ha dicho a través de su palabra qué es lo bueno y qué es lo malo.
Cuando leemos la palabra de Dios, allí nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que está conforme a la ley de Dios, conforme a la voluntad de Dios, eso es lo bueno, lo correcto. Lo que está en contra de la voluntad de Dios, lo que está en contra de la ley de Dios, eso es lo malo, eso es lo incorrecto. Sin embargo, el mundo sin Cristo, ha cambiado esos valores, y por eso es ese afán de sacar la Biblia de todos los escenarios posibles. El mundo quiere sacar la Biblia de las escuelas, y en algunas partes ya lo han logrado, sacar la Biblia de los hogares, quieren sacar la Biblia de en medio de la sociedad. ¿Cuántas veces se ven grupos de personas de una manera impúdica, diría yo, rompiendo las Biblias, burlándose de ella, de estos libros, de la Biblia? Hermanos, ¿por qué? Todo esto es porque saben que ahí en la Biblia se encuentra la verdad, es el referente de la moral, y no quieren ser confrontados con ese referente de la verdadera moral, mis amados hermanos. Entonces, como el hombre no aprobó darle la gloria a Dios, sino que se envaneció en sus razonamientos y le da la gloria a lo creado, entonces Dios lo deja a merced de sus propios malos deseos, de sus propios concupiscencias. Entonces dice que los entregó a pasiones vergonzosas, dice. Aquí está hablando de pasiones, es decir, de bajas pasiones. Y eso es lo que vemos en el mundo, hermano. Y nos escandalizamos. Aún muchas personas que no quieren saber nada de la Biblia, que no quieren saber nada de Dios, sin embargo se escandalizan. Ya se alcanzan a escandalizar de tanta situación impúdica que se vive, de tanta pasión vergonzosa que se vive. Y aquí nos da un ejemplo de algunas de esas pasiones vergonzosas en la que cae el hombre cuando no le da la gloria a Dios. Dice en el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí en este contexto está hablando del uso natural en términos sexuales. Es decir, a tal punto llega la degradación, dice la Biblia, ¿no? Esto lo está diciendo la Biblia, lo está diciendo Dios a través de la pluma del apóstol Pablo, que a tal punto llega la degradación moral que aún las mujeres dejan el uso natural sexual. ¿Cuál es el uso natural sexual? Pues mujer con hombre, por el que es contra naturaleza. Algunas versiones, la Biblia de la Reina Valera es un poquito eufemística, es decir, como que atenúa, como que ablanda las cosas, la forma de decir. Las versiones de lenguaje sencillo lo dicen escuetamente. Por ejemplo, aquí tengo una palabra de Dios para todo, una PDT, una versión. Dice el versículo 25, 26, por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. Eso es lo que dice allí. Entonces, esto es consecuencia ¿de qué? De que el ser humano, es consecuencia de cuando el ser humano deja a Dios, se aparta de Dios, no le da la gloria a Dios, sino que se envanece en sus razonamientos y le da la gloria a lo creado. Pero no solamente habla de las mujeres, habla también en el versículo 28 y 29 dice, en el 27, dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, como consecuencia de apartarse de Dios, de no darle la gloria a Dios, de no honrar a Dios, sino darle crédito y honor y honra y adoración a las criaturas, Dios los deja a merced de sus propias pasiones que son vergonzosas, los deja a merced de sus propios malos deseos, y entonces caen en esa decadencia, valga la redundancia, decadencia moral, donde una de las acciones, no es la única, no son las únicas, una de las acciones es, como por ejemplo, las mujeres dejan el uso natural
o sea, el uso sexual natural, igual los hombres también dejan el uso natural sexual y cambian las cosas, ¿sí? Hacen un cambio. Obviamente Dios creó al hombre para la mujer para el hombre. El uso natural, de acuerdo al diseño de Dios, es hombre y mujer. Sin embargo, la Biblia dice que en esa decadencia moral cae donde las mujeres entonces ya cambian ese uso natural por el que es contra naturaleza. Lo dice la palabra de Dios, y asimismo los hombres también cambian el uso natural, que es la mujer, y se encienden en su lascivia unos con otros. Y termina diciendo el versículo 27, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, reciben la retribución, o sea, el pago que proviene de Dios por causa de su extravío. Dios lo llama extravío, es decir, se salieron del camino. Amén. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, mis amados, el apóstol Pablo aquí pues hace como una radiografía de lo que es la sociedad humana que no aprueba darle la gloria a Dios, darle la honra a Dios. Eso es lo que sucede. Cuando no se le da la gloria a Dios, cuando no se le da la honra a Dios, hermanos, la sociedad entra en una decadencia moral y muchas cosas pueden suceder. No solamente lo que leímos hoy, quizás más adelante vamos a leer donde suceden muchas más cosas de las cuales hoy en día nos estamos escandalizando muchos se escandalizan, dice, pero ¿por qué suceden esas cosas? Hermanos, ¿sabe por qué suceden esas cosas tan a veces que usted dice, que usted mismo se escandaliza, amigo mío? Suceden porque la sociedad humana se ha apartado de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es volver a Dios. La solución es darle la gloria a Dios, es reconocer a Dios como nuestro Creador, nuestro Padre. La solución es llegar a los pies de Jesucristo, parar ya esa impiedad, parar ya esa rebeldía y tomar la decisión, arrepentirnos de ese extravío, de ese mal camino y entregarle su vida a Jesucristo. Yo te animo hoy que esta palabra no sea para que tú te enfurezcas, sino por el contrario, que sea una palabra que te lleve a reflexionar. Y si tú has estado alejado de Dios, acércate a Él, vuelve a Él. Porque entre más nos alejemos de Dios, más decadencia moral hay. Mis amados, Dios les bendiga. El Señor les ama y Él les hace hoy un llamado a ustedes. Entreguen su vida a Jesucristo. Él es el único que puede reconciliarnos con Dios. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo murió hace 2000 años en una cruz, pagando por nuestros pecados, para que todo aquel que se arrepienta y crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Yo les bendigo en el nombre de Jesucristo.